Ayer, sí, ayer hubo elecciones en Venezuela, el tema muy, complicado. complicado. Un tema complejo, complicado, con mucha gente que dice una cosa, que dicen otra, y bueno, por eso estamos en contacto con Tomás Friedman, le damos la bienvenida. Hola Tomás, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Luis? Un placer estar junto a ustedes en Algo Contigo. Al empezar, primero tengo que felicitarte porque las dos veces que estuve en Algo Contigo no estabas. Así que me faltó felicitarte. Y bueno, así, ¿vos sabés por qué tengo que felicitarte? ¿Por el gol de Babí? No, tengo que felicitarte por la vuelta de Luis Carballo al carnaval. Ah, bueno, muchas gracias. Algún día me tenés que invitar a Algo Contigo para hablar del carnaval, que es mi pasión oculta. Mirá vos. Perfecto. ¿Cómo no? Interesante. ¿Cómo no? Fíjate, te cuento y vamos ya a Venezuela. Sí, sí. Estuve mucho tiempo al lado de uno de los grandes del carnaval uruguayo que se llamó Dalton Rosa Riol. Uy, nada más ni nada menos. Estuve al lado del Daltos en el Jardín de la Mutual, con asaltantes con patente, en la criolla de Bellavista. Bueno, en fin, otro día hablamos de eso. Me invitás y hablamos de las pasiones ocultas de Tomás Friedman. Interesante, ¿eh? Qué lindo recuerdo que trajiste de Dalton, y que lo que era la Mutual, ¿no? En la época que Dalton la organizaba, era una maravilla. Realmente una maravilla. Una maravilla. Me quería mucho el Dalton, así que tuve con él una relación de muchos años, de idas y vueltas, y siempre me decía, Tomás, tenés que venir al jardín, tenés que animarme algunas noches. Y bueno, allí mismo fuimos al jardín y a la criolla de Bellavista, en la cancha de Bellavista, el Dalton, un personaje, ¿no? Un hombre increíble, de llegada a la gente, de llegada al pueblo. Tenía el Jardín de la Mutual, apoyaba a las murgas, apoyaba a los parodistas, apoyaba a los humoristas. Me recorrí los ensayos de los principales conjuntos de aquella época, los Gavis, Asaltantes con Patente, Diablos Verdes. Bueno, daría para hablar toda una tarde, pero hoy es lunes 29, un día después de las elecciones en Venezuela. ¿Sabes algo, Luis? Yo decía en mis columnas internacionales, cuando me preguntaban, ¿qué opinás, Tomás, de las elecciones en Venezuela? Y yo decía, no hay elecciones en Venezuela. No se ilusionen. Venezuela está gobernada por Nicolás Maduro en una dictadura cívico-militar. Las elecciones tienen proscriptos, tienen prohibiciones, tienen presos. Los candidatos que quieren ser candidatos no son candidatos. Y yo decía, yo no me imagino a Nicolás Maduro el domingo de noche decir, felicito al ganador, perdí las elecciones y me voy para mi casa. No lo imaginaba porque es un dictador, represor, sin libertades, ha perseguido gente. Y bueno, los hechos me han dado la razón. Nicolás Maduro cometió un gran fraude ayer en Venezuela. A mí me da mucha tristeza por los venezolanos, fundamentalmente. Los venezolanos tenían ayer alegría, estaban en las calles de todo el mundo, en Montevideo, en Buenos Aires, en París. Fuimos a votar y tenían la esperanza que hoy lunes se abría una nueva luz y una nueva realidad para Venezuela. Y bueno, pero miren, en esta campaña electoral, los candidatos, los que pudieron ser candidatos, nunca hablaron por radio, nunca aparecieron en la televisión. Una sola vez apareció el candidato de la oposición y la entrevista la editó el gobierno de Maduro y pasaron 7 minutos. No hubo actos de ningún tipo, le rompían los micrófonos, no le dejaban hacer las movilizaciones. Igual se movilizaron, igual fueron a votar 12 millones de venezolanos con la esperanza de cambiar las cosas en democracia y que el voto decida. Y bueno, fíjense ustedes que ahí tienen imágenes a María Corina Machado y al candidato Edmundo González, y ella está diciendo ahí que ellos tienen el 50% de las actas en 24 estados y en todas las actas ganó la oposición por 20 o por 30 puntos. Y el gobierno, el Consejo Nacional Electoral, que no existe en Venezuela, nosotros tenemos la Corte Electoral. Ese es un organismo que depende del dictador, que le dicta los resultados que dio a conocer Venezuela en el día de ayer, diciendo que Maduro se autoadjudicó haber ganado las elecciones en Venezuela. Es un fraude, evidentemente, y bueno, una gran tristeza para la gente que quería una nueva luz y una nueva situación. Les cuento dos cosas de último momento, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué puede pasar? Por ejemplo, Brasil y algunos otros países piden que se revisen todas las actas
que se haga un escrutinio de nuevo, también lo pide Estados Unidos, para conocer el resultado real. ¿Saben lo que hizo Maduro? Y lo está haciendo en estos momentos, mientras estoy aquí en Algo Contigo. Le pidió al Consejo Nacional Electoral que dé por terminada la elección y el escrutinio y que lo proclame y le adjudique la presidencia de Venezuela. Y en estos momentos, Nicolás Maduro, acá lo estoy mirando en la televisión venezolana, está hablando en el Consejo Nacional Electoral siendo proclamado presidente de la República. Esto no estaba previsto, no es lo habitual, porque primero hay que terminar bien el escrutinio, realizar todas las actas correspondientes, pero Maduro, que no quiere que se revisen las actas, lo único que tiene la oposición en su poder son esas actas para mostrarle al mundo, miren, estos son los resultados reales. Entonces, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela dice, se terminó la elección. En estos momentos estamos proclamando a Nicolás Maduro como presidente hasta el año 2031. Y si fuera poco, hace algunos minutos el fiscal nacional de Venezuela acaba de acusar a María Corina Machado, la líder de la oposición, de traición a la patria, porque dice Maduro que ella está integrando una organización que quiso hackear las elecciones en Venezuela desde Macedonia. Hubo un grupo, dijo Maduro, que quiso realizar eso y entonces decidió el fiscal acusarla y no se descarta que pueda ser detenida en las próximas horas. Fíjese en clima, hoy Venezuela amaneció con tranquilidad, algunos cacerolazos en Caracas, pero la oposición pide tranquilidad, no enfrentamiento con la policía, porque la oposición quiere ver si logra que la comunidad internacional la apoye. Tiene como tesoro ese 50% de las actas en 24 estados y va a tener más actas para demostrarle al mundo, miren, nos robaron la elección, miren, nosotros ganamos y ganamos por amplio margen. Y Edmundo González Urrutia, este abogado de 74 años, debería ser el presidente de Venezuela a partir del 1 de marzo del año próximo. Y bueno, y después ustedes saben las reacciones internacionales. El presidente Lacalle Pou encabezando una serie de países de la región, con Argentina, con otros países de la región, con Costa Rica, con Paraguay, han emitido varios comunicados, uno hoy también pidiéndole precisamente a Venezuela que dé a conocer las actas y haga una verificación seria y un escrutinio serio de lo que ha ocurrido en las elecciones. Y después, ¿quiénes felicitaron a Maduro? ¿Quiénes son los amigos? Miren ustedes, Vladimir Putin, el presidente de China, el presidente de Irán, miren qué amigos, el presidente de Cuba, el presidente de Bolivia, el presidente de Nicaragua. Esos son los amigos y aliados que tiene hoy el presidente Maduro. Y bueno, ¿y ahora qué puede pasar? ¿Logrará la comunidad internacional presionar más? Muy difícil. Miren lo que yo les acabo de decir. Lo acaban de proclamar ya el Consejo Nacional Electoral, que depende de Maduro. Dice, terminó el proceso electoral, ganó Maduro, empecemos otra etapa y otra situación. ¿Qué puede hacer Estados Unidos, la Unión Europea, las grandes potencias? Sanciones económicas, que ya las tiene Venezuela, aislarlo más. Miren, ya se fueron de Venezuela 7 millones de venezolanos, que no se fueron por política, se fueron porque no podían vivir más, no les alcanzaba la plata, no había futuro para los hijos. Muchos de ellos estaban pensando, hoy, lunes, si las cosas empiezan a cambiar en Venezuela, a lo mejor pienso en volver. Hay 40.000 casi en nuestro país. Ahora saben qué va a pasar, se van a ir 2 millones más de Venezuela, porque estaban aguantando para decir, bueno, que nos venga la esperanza y nos quedamos. Yo hablé con gente en Venezuela, hablé con gente en Argentina, en Chile, con venezolanos, les preguntaba, ¿y cómo están? Y me dijeron, Tomás, perdimos la esperanza, estamos tristes. Eso me da a mí una gran tristeza, Luis. Bien. Claro que sí. Tomás, sí. Tengo una pregunta. La Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el propio Estados Unidos que tiene parte acá en Venezuela y que puede presionar, visto y considerando que inclusive un gobierno como el de Chile, encabezado por Boric, que es de izquierda, fue uno de los más duros, señalando que estaban viciadas estas elecciones, nada se puede hacer en estos momentos de aquí en adelante al estar siendo proclamado
es como lacrarlo, como galvanizar lo que está sucediendo. Bueno, mirá lo que tú decís, y ya me escuchaste hablar en algo contigo sobre los organismos internacionales. Las Naciones Unidas es un gran fracaso que tiene hoy esta organización internacional. Fracaso en la guerra de Ucrania invadida por Rusia, fracaso en el Medio Oriente, en la guerra de Israel contra Gaza y contra el terrorismo, y fracaso aquí en América Latina. Ahora no hay mucha influencia, no es muy respetada como organización. Entonces yo diría que poco puede hacer. Precisamente hoy el presidente Lacalle Pou con el presidente de Argentina y el presidente de Paraguay le han pedido a la Organización de Estados Americanos, está ahí el secretario general que es uruguayo, Luis Almagro, de una reunión urgente del Consejo de Ministros de la Organización de Estados Americanos. Pero yo les digo la verdad, ¿qué pueden hacer? Una declaración fuerte diciendo Venezuela está en una situación que no hace funcionar la democracia, que tuvo elecciones sin garantías, sin transparencia, sin observadores. Más de allá, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, estuvieron negociando con Maduro hasta hace un mes y medio, y Maduro los engañó siempre, les decía, sí, voy a hacer elecciones, sí, voy a permitir que todos participen, y después se les reía en la cara, no les cumplió ninguna de las promesas que le habían hecho. Lula quedó muy decepcionado con Maduro por eso. Lula la semana pasada le dijo a Maduro, elecciones son elecciones, elecciones son votos, el que gana, gana y el que pierde reconoce al que perdió. Lula está en silencio todavía. Fíjense ustedes, un líder, presidente de Brasil, de izquierda, que es una referencia para la izquierda en la región y en el mundo, todavía está en silencio porque dijo, quiero saber que haya una verificación completa de las actas y que haya un escrutinio como debe ser. Ni escrutinio como debe ser, sí, decime. No, ¿y qué pasa más allá de las diferentes garantías que están dando dudas a nivel internacional sobre el proceso electoral, sobre la Corte Electoral y que ya esté asumiendo Nicolás Maduro de repente de una forma precipitada? Más allá de todo eso, ¿qué hay de las declaraciones previas en las que incluso se podía llegar a entender una amenaza a los ciudadanos a la hora de votar de que iba a correr sangre? ¿De eso nos está hablando a nivel internacional? No, mira, de eso se habló cuando Maduro hizo esa declaración pero tan fuera de lugar, ¿no? Diciendo, si gana la derecha habrá un baño de sangre en Venezuela. Ahí lo que hizo la comunidad internacional en forma directa, pero en forma confidencial, se comunicó con Maduro y le dijo, cuidado con ese tema de la violencia, cuidado con el tema de un baño de sangre, cuidado con que la población civil sufra. Y bueno, en la realidad se pudo ver, porque esa es la otra realidad. Ayer en Venezuela, la gran mayoría de los venezolanos votaron 12 millones, el 60% de los habilitados votaron sin violencia, votaron en la mayoría, hubo pequeños incidentes, pero no hubo grandes incidentes. Hubo una masiva votación de gente que tenía ganas de votar, que hizo la cola, incluso algunos no durmieron el sábado y estuvieron esperando para el domingo. Recordemos que no es obligatorio. No es obligatoria, pero el porcentaje de votación que hubo es de los más altos de la historia de Venezuela. Tomás, casi un 60%. Sí, decime. No, que volviendo un poquito a lo que estabas mencionando anteriormente, hablabas de que difícilmente que la comunidad internacional y que los países se expresen y exijan pueda hacer algo. Ahora, desde tu análisis, ¿es importante igual el discurso que nosotros como país damos, que el silencio que por ahí otorga Brasil, lo que dice la comunidad internacional, es importante? Mira, es muy importante porque es el mensaje que le dan los países a Nicolás Maduro, ¿no? Y al pueblo de Venezuela para decir, miren, estamos con ustedes. A Nicolás Maduro le dicen, atención, estás otra vez en falta, prometiste elecciones libres y no fueron, hubo un engaño, hubo fraude, vamos a aislarte, no vamos a negociar contigo, no vamos a ayudarte a que Venezuela se recupere económicamente, no vamos a darte la posibilidad de que puedas avanzar más en los temas que tienen que ver con tus conexiones con países que no son buenos para la región. Esa es la importancia que tiene. Fíjense ustedes que hoy, frente a la aparición de estos líderes tan complicados, autocráticos, dictatoriales,
el mundo se dio cuenta que puede hacer muy poco. Vladimir Putin inició una invasión a otro país, una guerra, esto, ya estamos hablando de algo grave, a Ucrania. Vamos en el tercer año. La Unión Europea, Estados Unidos, China, las Naciones Unidas, nadie lo pudo parar. Fíjense ustedes, estamos hablando de una guerra donde ya murieron 500.000 de personas y todos los días mueren soldados, mujeres, niños inocentes. Ahora, esa es la realidad del mundo que vivimos, un mundo muy complejo. Fíjense además, ningún país rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, ni Uruguay, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Europa, ni Alemania, nadie. Y hoy le preguntaron al presidente de la calle Pou, ¿vamos a romper relaciones diplomáticas con Venezuela? Porque allí está nuestra embajadora. O sea, Uruguay tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Y la calle Pou dijo, si rompo relaciones diplomáticas con Venezuela, lo único que logramos es que los venezolanos sufran más. Así que por ahora, Tomás, con atención, vamos a tener las relaciones con Venezuela. hay una cosa que a mí me parece muy preocupante. Más allá, digo, es terrible, ¿no? Lo que le pasa al pueblo venezolano. Sí, se confirma todo lo que se está hablando y se dice sobre el fraude. Ahora, pero todos los organismos internacionales que acabas de nombrar, todos la gente que controla, o sea, no, esto crea, digo, a ver, voy a pecar de inocente, digo, porque no es la primera vez que pasa esto en el mundo, ¿no? Digo, pero acá en estas latitudes, digo, genera un precedente terrible, o sea, no hay garantías ninguna, digo, no existen garantías, o sea, un pueblo, cualquiera sea, en este caso el de Venezuela, está totalmente desamparado y no tiene ningún tipo de garantía sobre un acto como el de ayer. Es terrible, ¿no? Es verdad lo que decís, Luis, y a mí me preocupa muchísimo eso que tú decís, la fragilidad de los sistemas, los pueblos que se sienten totalmente desamparados frente a una dictadura, frente a la falta de libertad, frente a gente detenida sin proceso, situaciones además económicas terribles, la gente no tiene alimentos, no tiene medicamentos, mala educación, el país más rico del mundo en petróleo, no hay nafta para los autos, hay que hacer cola durante 8 horas y te dan a veces medio tanque o menos, es decir, es una gran fragilidad. Por eso, viste, yo a veces lo digo, a veces no somos conscientes aquí en Uruguay de la democracia que tenemos, que la tenemos que cuidar. Miren, Uruguay, ustedes saben, tiene una de las mejores democracias del mundo. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta y no lo creemos. Tenemos una democracia donde funcionan los poderes, donde funciona el poder legislativo, la justicia, hay libertad de expresión, respetamos los derechos humanos. Eso es la democracia y esa la tenemos que cuidar entre todos. Nosotros ahora estamos en plena campaña electoral. Hay que cuidar la democracia. Los ataques personales, las descalificaciones, las ofensas no son democracia. No le gustan al ciudadano, que se cansan. El ciudadano, ¿qué quiere de la democracia y de los políticos? Quiere escuchar cómo me vas a solucionar mis problemas. ¿Qué planes concretos tenés para donde yo estoy trabajando? ¿Qué planes tenés para la educación de mis hijos, para la salud de mi familia, para mis abuelos? O sea, cuidemos la democracia. Las democracias son muy frágiles. La gente se cansa de estas discusiones a veces que no llevan a nada. Los políticos, en vez de ocuparse del adversario, deberían ocuparse del Uruguay. Bien. Tomás, de los 7 millones, hasta un poquito más, de venezolanos fuera de su país, tengo entendido que votó un 1%, un 70.000 más o menos puede ser, y eso es una, te quiero hacer 2 preguntas en una. Esa es una, de ¿por qué no pudieron votar más? ¿Porque no los dejaban? Y por otro lado, si esto continúa como parece que va a continuar, ¿tú estimás que la inmigración venezolana hacia nuestro país va a tener más volumen? ¿Van a seguir viniendo más? Bueno, 2 cosas. Lo primero que tú decís, en Venezuela, a diferencia de Uruguay, la ley electoral dice que los venezolanos que están en el exterior tienen derecho a votar. Había 7 millones que tenían derecho a votar. El gobierno pensó, estos 7 millones que están fuera de Venezuela, claro, la gran mayoría va a votar contra el gobierno. Entonces no los dejó votar. Y no los dejó votar
En Uruguay tampoco pudieron votar, aquí había 36.000 y pudieron votar unos pocos, porque en cada embajada de Venezuela, acá la de Uruguay, le pedían a la gente papeles para registrarse que era imposible tenerlos. Tráeme la partida de nacimiento, tráeme el certificado de buena conducta, trae cosas imposibles. Entonces, eso pasó y votó de esos 7 millones un porcentaje mínimo. Lo segundo, van a seguir llegando venezolanos a Uruguay, van a ir a todas partes del mundo y aparte se da el fenómeno. Esto funciona así, los venezolanos que están aquí en Uruguay tienen familiares y amigos en Venezuela y desde allá le preguntan, ¿cómo te va en Uruguay? ¿Cómo te recibieron? ¿Tenés trabajo? ¿Podés vivir con el sueldo que tenés? Y de acá le dicen, mirá, llegué a Uruguay, me recibieron muy bien, pude obtener los documentos uruguayos para poder trabajar y tengo un trabajo digno que me permite vivir, por lo menos, que me permite comer, que me permite que mis hijos vayan a la escuela. Hay posibilidades, así que si querés, venite a Uruguay que yo te ayudo. Seguro, lo que dice Tomás, vos me decís, bueno, sí son las cosas básicas, sí, pero cosas básicas que en Venezuela no hay. No hay. Claro. Ese es el tema. Luis, la gente en Venezuela, si puede comer una vez por día mal, son felices. No tienen energía eléctrica, se le corta la luz todos los días. No podés tener cosas en la heladera. Los sueldos están totalmente desfasados de la realidad. Con lo que ganás no te alcanza para nada. Aparte de la inseguridad, aparte de los temas de la libertad. Pero supongamos que no querés meterte en política, ni libertad de expresión, ni nada. Quiero vivir, quiero tener la posibilidad de vivir dignamente y que mis hijos vayan a la escuela y que mi mamá, si está enferma, la atienden en un hospital. Por eso se fueron los venezolanos, no perseguidos políticamente. Se fueron la mayoría de los 7 millones desesperados por no tener una vida. Abandonaron todo allí, abandonaron la casa, el trabajo, los amigos, los padres. Por eso yo dijeran, el lunes hay una luz de esperanza. Si Venezuela empieza a cambiar, porque la mayoría de ellos te dicen, si allá cambia la cosa y puedo tener un trabajo digno, me vuelvo. Es mi país. Tomás, la oposición manejó un 70-30, como que el 70% había votado a Edmundo González y 30% Maduro. Eso fue lo que yo escuché. No estaba muy claro en los portales y en los noticieros, pero los números que tú manejás. Las actas que tiene la oposición en sus manos indican que la diferencia es entre 70-30 o podría ser 65-35, pero la diferencia en los 24 estados, como dijo María Corina Machado, ellos tienen las papeletas de los 24 estados, en los 24 estados ganaron con esa diferencia. Tremendo. Tremendo. Bien, Tremendo. ¿Alguna consulta más, chicos, para Tomás? Tomás, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Queda pendiente una visita tuya acá para hablar de muchísimos más temas, pero quiero agradecerte mucho y mandarte un fuerte abrazo. Lo mismo para mí, siempre es un placer estar aquí en Algo Contigo. Ustedes tienen una muy buena audiencia porque cada vez que aparezco en el programa de ustedes me dicen, Tomás, estuviste en Algo Contigo, avisá cuando vas a estar allá, porque la verdad que allí queremos verte. Así que Luis y a los queridos panelistas, un gran abrazo. Y bueno, ahora nos encontramos muy pronto acá el viernes en Todas las Voces por Canal 4. Sí, señor. Abrazo grande, el aplauso para Gracias, Tomás Friedman. Muy claro. Abrazo grande.